Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo: «Mujer, estás sanada de tu enfermedad», y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son 6, vengan durante estos días para hacerse sanar y no el sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado?». Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta palabra, día sábado, Jesús que está enseñando en la sinagoga y sobre todo que va a curar también. Esta mujer, dice, esta mujer que está poseída por un espíritu y tiene esta enfermedad, dice, más de 18 años, queridos amigos, encorvada. Bueno, todos estos detalles nos hacen entender el peso del pecado, la dificultad en la que nosotros nos encontramos justamente a causa del pecado, y así completamente encorvada, con algo ahí para mover de Puacaima lleva, pobrecita, y no podía enderezarse de ninguna manera, porque año ina, dorecoyina veñan de yara, pues tu maranga, tu y catuomo, enderezarla, erguirla, está encorvada. Jesús dice al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, estás sanada de tu enfermedad», y le impuso las manos. Aquí podemos hablar de un primer elemento, Jesús que se compadece, porque aquí es Jesús el que la llama, Jesús el que la atrae hacia él. Quiere decir que, oye, por ya juberes, coge ese jinare, oñandu pe aiteu y bemba, eva pecuña cara, ele oñandu a jaicotea. Y por eso es, queridos hermanos, que es tan lindo, ¿verdad?, lo que acabamos de leer. Porque dice que no se podía enderezar de ninguna manera. El Señor, ojo clínico, mira, ve, pobre señora, le llama y le dice: «Estás sanada de tu enfermedad». ¿Ustedes saben lo que significa eso, queridos amigos? La yeporia juere, cola de la pichara, arejizado, imagina, o pepe lleva, diga, tú ni guatán ni enderezarse. A no isbe, bueno, dale mi hija, de ella, recuerama. Y le impuso las manos. Justamente el imponer las manos, el tocar, queridos amigos, es un signo, es un símbolo, el símbolo grande del tocar con las manos, de la cercanía. Upea se lleva humanidad. Tocar al hombre necesitado. Tocar a la persona que está en situaciones difíciles. Upea de ella es una palmadita en el hombro. Hacerle sentir bien a esa persona, tocarle, queridos amigos. Y viene la reacción, es decir, la consecuencia, porque enseguida Coguñacua lleva, se enderezó, dice, y glorificaba a Dios. Pero como siempre, recordemos que estamos en el día sábado, aquí viene la segunda partecita, porque al jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, indignado porque Jesús había sanado en sábado. Los días de trabajo son 6, vengan durante esos días para hacerse sanar y no el sábado. Aquí está el rigurismo, aquí está la ley por la ley, la regla por la regla. Este jefe de la sinagoga enseguida ima a la gente, oye, ama managoela peyuco, ame manala peyula de asado, peyunte otro día la pecuera, seno, etcétera, pero a nivel yo este día. Pero Jesús le responde: «Hipócritas,
y les da el ejemplo. Cualquiera que se le cae un asno, enseguida se va y le saca del pozo, aunque sea sábado, Shabbat. Y esta que es, dice, hija de Abraham, que Satanás la tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado? Queridos amigos, fenomenal. No podemos estar atados simplemente a las leyes, a las normas, a las reglas, y después dejamos pasar lo esencial y lo fundamental. Que así sea. Que así sea.